Hola y bienvenidos a Código Mentor. Mi nombre es Henry Granados. El día de hoy hablaremos del concepto de funciones de flechas, o conocidos en inglés como arrow function. Dicha función fue presentado con la versión de JavaScript ES6, el cual es una versión moderna. Asimismo, dicha función de flecha es utilizado con frecuencia en librerías y frameworks como React y Angular, el cual nos permite simplificar nuestro código y en muchas ocasiones nos facilita el acceso directo al objeto DES con el cual estamos trabajando. Y un ejemplo de ello sería utilizando la función de JavaScript llamada setTimeout, y eso lo vamos a ver en breves instantes. Posteriormente también hablaremos del concepto de template string. Empecemos. En primer lugar vamos a crear a una función y lo vamos a llamar getNombre. Ahora, dicha función va a tomar un parámetro cual lo vamos a llamar nombre. Luego, esta función nos va a retornar el siguiente mensaje, el cual va a decir hola, y lo concatenamos con el parámetro. Finalmente, en este espacio de aquí, vamos a ejecutar a dicha función y le vamos a pasar el nombre Henry. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que dice hola Henry. Ahora vamos a utilizar a la función de flecha de la siguiente manera, y para ello vamos a almacenar toda esta función en una variable. ¿A qué me refiero? En este espacio de aquí vamos a crear a la variable y lo vamos a llamar getNombre. Asimismo, como estamos almacenando toda esta función en esta variable, ya no es necesario utilizar el nombre de la función en este espacio de aquí. Por lo tanto, lo borramos y el resultado debe ser el mismo. ¿Okay? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Ahora, como vamos a utilizar la función de flecha, ya no es necesario escribir la palabra function. Por lo tanto, vamos a borrar a dicha palabra e inmediatamente utilizar la flecha seguido de los paréntesis, es decir, en este espacio de aquí, escribimos la flecha. Y a esto se le conoce como función de flecha. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y el resultado es el mismo. Asimismo, debemos saber que al utilizar una función de flecha ya no es necesario utilizar los paréntesis siempre y cuando el parámetro que le estemos pasando sea un parámetro. ¿Okay? Entonces, en este caso le estamos pasando solamente un parámetro, por lo tanto, podríamos borrar los paréntesis y el resultado debe ser el mismo. Recargamos la pantalla y podemos ver el mismo resultado. Asimismo, debemos saber que si nuestra función de flecha solamente está retornando o ejecutando una sola línea de código, ya no es necesario utilizar las llaves ni tampoco utilizar la palabra return. Por lo tanto, podríamos borrar las llaves y la palabra return y simplemente escribir hola concatenado con el parámetro, y pues el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Ahora veamos a otro ejemplo. Y rápidamente en este espacio de aquí escribimos ejemplo o example número 1. Luego en la parte de abajo vamos a escribir ejemplo número 2. ¿Okay? Y luego también vamos a comentar esta línea de código. Y rápidamente nos vamos a ir al documento index.html, ya que vamos a crear a un elemento de ID info, el cual va a decir este es un texto. Ahora vamos a utilizar a su ID en este espacio de aquí. Por lo tanto, vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar elemento igual a document.getElement by ID. Y luego le pasamos el ID info en este espacio de aquí. Y ahora como vamos a agregarle un evento a dicho elemento, escribimos elemento.addEventListener. Y luego dicha función de JavaScript addEventListener toma dos parámetros, o también podría pasar tres, pero para este ejemplo vamos a pasarle dos parámetros. El primer parámetro vendría a ser el nombre del evento que le queremos agregar a dicho elemento. En este caso vamos a utilizar el evento click, y el segundo parámetro va a ser una función, y para este caso vamos a utilizar una función anónima. ¿Okay? Entonces en este espacio de aquí escribimos console.log y luego vamos a mostrar el siguiente mensaje que va a decir clicking. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y si le damos clic a dicho texto, podemos ver el texto clicking en este espacio de aquí. Correcto. Le podríamos dar más clics y podemos ver el mismo mensaje. Ahora, como estamos utilizando la función anónima, es muy común de reemplazarlo por la función de flecha. ¿A qué me refiero?
que en primer lugar recuerden que si queremos utilizar la función de flecha, borramos la palabra function e inmediatamente escribimos la flecha seguido de los paréntesis, es decir, en este espacio de aquí. Y pues el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, le damos clic al texto y podemos ver el texto clicking. Ahora recuerden que nosotros solamente estamos ejecutando una línea de código, por lo tanto ya no es necesario escribir las llaves. Simplemente escribir el console.log. Y pues el resultado debe ser el mismo. Recargamos la pantalla, le damos clic al texto y el resultado es el mismo. Ahora veamos a un tercer ejemplo. Entonces en este espacio de aquí escribimos ejemplo número 3. Ahora para este ejemplo rápidamente vamos a crear a un objeto y lo vamos a llamar persona. Y pues le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a dar el nombre de Luis. Luego debajo vamos a crear a una función y lo vamos a llamar getNombre. ¿Ok? Ahora, dicha función pues simplemente nos va a retornar el siguiente mensaje que va a decir mi nombre es, y lo vamos a concatenar con la propiedad nombre. Entonces, como vamos a tener una referencia al objeto persona, podríamos escribir this punto seguido de la propiedad nombre. ¿Ok? Ahora, vamos a ejecutar a dicha función. Entonces, en este espacio de aquí podríamos escribir console.log y supongamos queremos ver el nombre de Luis. Por lo tanto, escribiríamos persona.nombre. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver el nombre Luis. Y si queremos ejecutar a dicha función, en este espacio de aquí escribimos que nombre seguido de paréntesis. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver la función que fue ejecutada, la cual dice mi nombre es Luis. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos utilizar a la función setTimeout dentro de la función getNombre? Veamos un ejemplo de ello. En este espacio de aquí podríamos utilizar a la función setTimeout rápidamente y recuerden que dicha función setTimeout puede tomar dos parámetros. El primer parámetro vendría a ser una función y para este ejemplo vamos a utilizar a una función anónima. ¿Ok? Y el segundo parámetro, el lapso de tiempo que va a tomar para que esta función anónima sea ejecutada. Y para este ejemplo vamos a utilizar a 2 segundos. Ahora en este espacio de aquí vamos a mostrar el siguiente mensaje en la pantalla, el cual va a decir computadora. ¿Ok? Veamos. Lo guardamos, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí nos aparece undefined y eso es debido a que nuestra función getNombre no está retornando ningún valor. Pero habrán notado que después de 2 segundos vimos el texto computadora. Entonces rápidamente en este espacio de aquí vamos a retornar una cadena vacía, ¿ok? Y de esa manera ya no ver undefined. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, pasan 1 y 2 segundos y podemos ver el texto computadora. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos acceder a la propiedad nombre desde la función setTimeout? Para ello haríamos lo siguiente. En este espacio de aquí podríamos escribir mi nombre es y lo vamos a concatenar con la propiedad nombre. En este caso vamos a escribir this.nombre. Entonces lo que nosotros suponemos ver sería el nombre Luis. Veamos lo que pasa. Lo guardamos, recargamos la pantalla, contamos 1, 2 y podemos ver el mensaje que dice mi nombre es undefined. Pero ¿por qué undefined? Veamos. Al parecer el objeto this no es una referencia al objeto persona. Entonces, para poder ver su resultado, o mejor dicho, su valor, podríamos hacer lo siguiente. En este espacio de aquí escribimos console.log y luego vamos a mostrar el resultado del objeto this. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, esperamos 1, 2 y podemos ver que el objeto, o mejor dicho, el valor de this es el objeto window, ¿ok? Y pues el objeto window no tiene como propiedad a la propiedad nombre. Es por ello que nosotros estamos viendo el valor de undefined. Entonces, para solucionar ese problema existen varias soluciones. Veamos la primera solución. En este espacio de aquí, afuera de la función setTimeout, podríamos hacer lo siguiente. Dentro de la función getNombre, es decir, en este espacio de aquí, en primer lugar podríamos escribir, por ejemplo, una variable, lo cual lo vamos a llamar self, o otro nombre que programadores utilizan con frecuencia es dat, ¿ok? De esta manera. Pero para este ejemplo lo voy a llamar self. Y de esa manera almacenar una referencia del objeto this, el cual vendría a ser el objeto persona. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en este espacio de aquí imprimimos el valor de self? Y recuerden que este valor está siendo impreso dentro
de la función setTimeout. Veamos lo que pasa. Lo guardamos, recargamos la pantalla, contamos 1 y 2 y podemos ver al objeto persona. Correcto, eso es lo que queremos. Entonces, nosotros estamos teniendo acceso directo al objeto persona y pues simplemente podríamos acceder a su nombre para poder ver el nombre Luis. Entonces, en este espacio de aquí, rápidamente comentamos esta línea de código y en vez de escribir this, vamos a escribir a self, ¿ok? Ya que recuerden que self es una referencia del objeto persona. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, pasan 2 segundos, 1 y 2, y podemos ver el mensaje que dice mi nombre es Luis. Correcto. Entonces, esa sería una manera de solucionar la referencia al objeto persona, ¿ok? Almacenando una referencia de this en una variable. Ahora, una manera más simple sería utilizando la función de flecha. Y de esa manera ya no vamos a tener que crear a una nueva variable. ¿A qué me refiero? Pues en primer lugar vamos a borrar a esta variable. Y luego vamos a borrar esta línea de código. Y en este espacio de aquí, pues vamos a reemplazar a esta función anónima por una función de flecha. Y recuerden que para ello, en primer lugar, borramos la palabra function. Y luego inmediatamente seguido de los paréntesis, escribimos la flecha. Y eso sería todo. ¿Ok? Ahora en este espacio de aquí, nosotros ya no tenemos a la variable self. Por lo tanto, simplemente escribimos this.nombre. Y pues el resultado debe decir mi nombre es Luis. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, contamos 1 y 2 y podemos ver que dice mi nombre es Luis. Correcto. Entonces la función de flecha nos permite tener acceso directo al objeto donde nos ubicamos. Es decir, en este caso nos ubicamos dentro del objeto persona. Por lo tanto, la palabra this tiene una referencia a dicho objeto, más no al objeto window, ¿ok? Entonces, al utilizar la flecha, sería una manera más segura de tener una referencia de la palabra this. Ahora veamos a otro ejemplo, y para ello pues voy a copiar este texto y voy a comentar esta línea de código. Entonces, en este espacio de aquí vamos a escribir ejemplo número 4. Y en este caso voy a copiar y pegar a un arreglo que he creado. Y dicho arreglo se llama personas, que almacena objetos con la información de 3 personas. Podemos ver a la persona Beto, Luis y Rosa, su nombre y su edad de cada persona. Ahora vamos a utilizar a la función map para de esa manera poder retornar a un nuevo arreglo con respecto a cada uno de los elementos del arreglo personas. ¿A qué me refiero? En este espacio de aquí pues vamos a crear a una variable, lo cual lo vamos a llamar lista. Y ahora vamos a utilizar al arreglo personas. Luego utilizamos a la función map. Y recuerden que la función map nos va a retornar un nuevo arreglo con respecto a cada uno de los elementos del arreglo. Veamos. Dicha función va a tomar un parámetro, el cual va a ser una función. Y pues dicha función anónima va a tomar un parámetro. Y dicho parámetro es una referencia a cada uno de estos objetos. Y pues lo podríamos llamar simplemente persona, de esta manera. Ahora en este espacio de aquí, podríamos mostrar el siguiente texto que va a decir hola y lo vamos a concatenar con el parámetro que le estamos pasando. Ahora recuerden que este parámetro persona es una referencia a cada uno de estos objetos. Veamos lo que pasa. En este espacio de aquí vamos a escribir console.log y luego vamos a imprimir a la variable lista. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a un nuevo arreglo, el cual tiene 3 elementos, ¿ok? Y pues dice el primer elemento hola seguido de un objeto, el segundo elemento hola seguido de otro objeto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, recuerden que este parámetro es una referencia a cada objeto. Y si nosotros queremos acceder, por ejemplo, al nombre, escribiríamos persona.nombre. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a un nuevo arreglo que dice hola Beto, hola Luis y hola Rosa. Correcto. Ahora nosotros también podríamos utilizar a una función de flecha, es decir, que el parámetro en este caso que le estamos pasando es una función anónima. Por lo tanto, vamos a utilizar la función de flecha borrando la palabra function en este espacio de aquí. Luego escribimos una flecha y pues el resultado debe ser el mismo. Recargamos la pantalla y el resultado es el mismo. Asimismo, recuerden que si la función solamente recibe un parámetro, no es necesario los paréntesis. Por lo tanto, vamos a borrar los paréntesis. Ahora, recuerden que si solamente estamos ejecutando una sola línea de código, también ya no es necesario utilizar las llaves ni tampoco la palabra return.
Por lo tanto, en este espacio de aquí podríamos simplemente escribir hola concatenado con el nombre de cada persona. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver el mismo resultado. Ahora les quiero dar un pequeño tip. Recuerden que nosotros hemos llamado al parámetro persona, ¿ok? Nosotros también lo podríamos llamar X. El nombre puede ser cualquiera, siempre y cuando nosotros tomemos el nombre de dicho objeto, ¿ok? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Ahora, otra manera muy común de hacer esto sería lo siguiente. En vez de llamarlo X, también podríamos utilizar a un guión abajo de esta manera. Y esto es válido. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y el resultado es el mismo. Ahora también lo podríamos simplificar un poco más, utilizando el concepto de template string. ¿A qué me refiero? Para ello vamos a utilizar el símbolo de backtick que se encuentra arriba del botón Tab del teclado. Entonces escribimos el símbolo de backtick. Y en este espacio de aquí escribimos hola, luego escribimos el símbolo de dólar y los corchetes. Y en este espacio de aquí escribimos el parámetro punto seguido de la propiedad nombre. Y pues el resultado debe ser el mismo. Y pues como habrán notado, al utilizar el concepto de template string ya no es necesario utilizar el símbolo de más para concatenar. ¿Ok? Esta es una manera simple de concatenar una cadena con un determinado valor. Entonces, el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Correcto. Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar la función de flecha para poder simplificar nuestro código y también para evitar cualquier tipo de error al tener una referencia de la palabra des o objeto des cuando utilicemos la función setTimeout. Entonces, si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video.